Atención canal, devotos del 5 de Boca, y especialistas en la lectura de gestos en la dirigencia Ceneice. La operación X Fernández ha entrado en la fase de negociación directa, y el silencio del Bayer Leverkusen es el grito más fuerte en esta historia. El spoiler es este: la fórmula joya por 5, Vicente Taborda a Alemania a cambio del préstamo oneroso de X, ya está en el escritorio de Xabi Alonso, y la respuesta no fue un rechazo total, sino una contrapropuesta contractual que eleva el riesgo al límite. El bombazo es que Leverkusen, en un movimiento de alta ingeniería legal, exige un contrato espejo para Taborda y una cláusula de recompra alta para X Fernández, obligando a Boca a comprometerse con el desarrollo del juvenil y a pagar un peaje por el regreso final del 5. La presión es total, porque si Riquelme acepta estas condiciones, deberá sacrificar definitivamente a Taborda y comprometer la caja futura del club. Y mientras esto ocurre, River Plate ha activado la fase de sabotaje total, presentando una oferta en firme por Alan Lezcano para desmantelar el plan táctico de Riquelme antes de que el 5 ponga un pie en la bombonera. Hoy vamos a desgranar el detalles de la contrapropuesta alemana, el impacto financiero de la cláusula de recompra, y por qué el central zurdo se ha convertido en la última variable de este complejo ajedrez. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. Boca está a punto de firmar un pacto contractual con el diablo para recuperar a su hijo pródigo. Capítulo 13. La contrapropuesta alemana y el contrato espejo. La ofensiva de Riquelme fue clara: un préstamo oneroso por 18 meses de Ezequiel Fernández, con una prima de $5 millones, pagada con la venta de Campuzano, y el 100% del pase de Vicente Taborda como activo futuro para el Bayer Leverkusen. El silencio de la dirigencia alemana se rompió con una contrapropuesta fría y calculadora, típica de la Bundesliga, que demostró que el Leverkusen ha analizado la ambición de Riquelme y el valor sentimental de X. El club alemán no rechazó la fórmula joya por 5, sino que le puso condiciones contractuales que buscan proteger sus intereses y aumentar el costo total de la operación para Boca. Las dos exigencias clave del Bayer Leverkusen. El contrato espejo para Taborda. Leverkusen exige que Vicente Taborda, la joya de Boca, firme un contrato espejo al que tendría X Fernández en un futuro regreso a Alemania, con un salario base alto y una cláusula de rescisión elevada. El objetivo es doble: asegurar el compromiso de Taborda con el proyecto alemán y blindarlo ante posibles ofertas tempranas de otros gigantes europeos. Riquelme debe comprometerse con el desarrollo de un juvenil al que está cediendo, garantizando que Taborda tendrá las mismas oportunidades y el mismo tratamiento que cualquier joven promesa de la cantera alemana. La cláusula de recompra de X. Leverkusen aceptaría el préstamo de X por 18 meses, con la prima y Taborda como pago, pero exigiría una cláusula de recompra que Boca debería pagar si quisiera retener definitivamente a X después de esos 18 meses. Esta cláusula rondaría los 15 a 20 millones de euros, un precio altísimo que compromete la caja futura de Boca y obliga a Riquelme a vender a Cristian Medina sí o sí al final del préstamo. La aceptación de estas cláusulas transforma el préstamo en una obligación de compra futura, pero le da a Riquelme el tiempo político y deportivo que necesita, 18 meses, hasta la final de la Copa y la próxima elección, para ganar títulos y generar el capital con la venta de Medina. Capítulo 14. Riquelme, entre la retención de Medina y el 5 ideal. La contrapropuesta alemana ha reordenado la escala de prioridades financieras de Boca Juniors. El objetivo inicial de Riquelme era retener a Cristian Medina al menos 6 meses más. Ahora, la cláusula de recompra de X hace que la venta de Medina sea una obligación contractual futura, no solo una posibilidad. La ecuación Medina-X. Si Riquelme acepta la cláusula de recompra de 15 millones de euros, deberá garantizar la venta de Medina, tasado en 15 millones, al final del préstamo de X. La venta de Medina ya no es una opción de financiamiento, es la única vía para pagar la cláusula de recompra. El efecto dominó. El dinero de la venta de Campuzano, 5 millones, se destina a la prima de X y al fichaje de Santino Andino, 2 millones. La venta de Medina se destina al central zurdo, 3 millones, y a la cláusula de recompra de X, 15 millones. La dirigencia debe desembolsar 5 millones ahora y comprometer 15 millones en el futuro. Riquelme está en la encrucijada de su gestión. Debe sacrificar a dos joyas de la casa, Taborda y Medina, uno ahora y uno en el futuro, para traer al 5 ideal, X, y asegurar el equilibrio táctico del equipo. La decisión es un riesgo político altísimo, pero Riquelme ha demostrado que prefiere ganar títulos a cualquier costo antes que mantener el status quo. Capítulo 15. La intervención personal de Xabi Alonso. El muro inexpugnable en esta negociación sigue siendo Xabi Alonso. El técnico español, en una intervención personal, le comunicó a la dirigencia del Bayer Leverkusen que la salida de X Fernández solo es aceptable si se garantiza su retorno en plenitud o si la compensación por la reventa es alta. La buena fe de la formación. La exigencia del contrato espejo para Taborda no es solo por dinero, sino por criterio deportivo. Alonso exige que Boca trate a Taborda,
el activo que están cediendo, con la misma seriedad con la que ellos tratan a X, el activo que están prestando. Es una cláusula de buena fe en el desarrollo del talento. La obsesión del 5. Alonso, siendo un 5 de élite, entiende mejor que nadie el valor de X en su sistema. Para él, X es el eje fundamental de su mediocampo. Solo el deseo inquebrantable de X por volver a Boca puede romper la voluntad del técnico. La intervención de Cavani se vuelve más crucial que nunca. El matador debe convencer a X de que su presión a Xabi Alonso es el último paso para destrabar la negociación. Si X no se planta, el Leverkusen podría cerrar definitivamente la puerta. Capítulo 16. River Plate y el jaque mate táctico. Mientras Riquelme se enreda en la ingeniería contractual con Alemania, River Plate ha decidido pasar a la ofensiva total. El millonario ha identificado la obsesión por X como el punto débil de Riquelme y está dispuesto a golpear en el flanco más sensible, el plan ofensivo. El jaque mate táctico de River consiste en fichar a Alan Lezcano. La oferta Lezcano. River habría presentado una oferta en firme por $7 millones al contado a Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima. Esta oferta es simple, limpia y sin intermediarios, lo cual es mucho más atractivo para los clubes vendedores que la compleja negociación de Boca, que depende de la venta de Medina. El desmantelamiento. Si River ficha a Lezcano, el plan táctico de Riquelme colapsa. Boca se quedaría sin el doble 10, Zenón/diagonal Lezcano, y el sacrificio de Taborda por X, el 5 que iba a limpiar el juego para los 10, perdería gran parte de su sentido. La oposición política utilizaría el fichaje de Lezcano por River como la prueba definitiva de que Riquelme prioriza la mística sobre la ejecución. Riquelme debe ganar la pulseada por Lezcano mientras negocia la cláusula de recompra de X. Es una doble guerra donde el presidente Xeneize no puede permitirse un solo error. La venta de Campuzano se vuelve urgente para cubrir la prima de X y destinar el excedente a una contraoferta rápida por Lezcano, si la venta de Medina se demora. Capítulo 17. El central zurdo, la última variable y el riesgo de desequilibrio. La búsqueda del central zurdo ha quedado en suspenso total. El ultimátum del Consejo se ha flexibilizado. X es la prioridad absoluta sobre la defensa, porque sin el 5 ideal, la defensa no importa en el 4-2-2-2-2, el sistema está condenado al desequilibrio. El riesgo aceptado. Riquelme está dispuesto a iniciar la fase de grupos de la Copa con la misma fragilidad defensiva, siempre y cuando tenga a X Fernández en el mediocampo. El talento de X para ordenar el equipo, iniciar la salida y blindar a la saga es considerado más valioso que un central zurdo sin la misma jerarquía. La promesa a Medina. La venta de Medina, 15 millones, se destinará a la cláusula de recompra de X, 15 millones, dejando cero capital para el central zurdo. Riquelme deberá buscar un central zurdo a costo cero, un agente libre o un préstamo simple, para cumplir con el mínimo exigido por el Consejo. La negociación de Santino Andino, el ancla de bajo costo, se mantiene en pie, financiada por la venta de Campuzano. Andino es el complemento indispensable de X. Sin él, el 5 de Leverkusen tendría que duplicar su esfuerzo en la marca. Capítulo 18. El desenlace, la firma del pacto con el diablo. La operación X Fernández es un pacto contractual de alto riesgo. Riquelme está aceptando sacrificar dos joyas, Taborda ahora, Medina después, y comprometer la caja futura del club, la cláusula de recompra, para ganar 18 meses de su 5 ideal y legitimar su sistema táctico. El éxito de esta operación no solo depende de la prima y la cláusula, sino de la voluntad inquebrantable de X de presionar a Xabi Alonso, y de la capacidad de Riquelme para ganarle la pulseada a River Plate por Alan Lezcano. La mística es la única arma de Boca contra el poder económico de la Bundesliga y el sabotaje táctico del millonario. La pregunta final que el presidente de Boca Juniors debe responder a la historia, a su legado y a la próxima elección, es la más urgente de todas, sabiendo que River Plate está al acecho de Alan Lezcano, y que la cláusula de recompra de 15 millones de euros de X Fernández compromete la venta futura de Cristian Medina, debe Riquelme aceptar el pacto contractual, Taborda por X, para ganar 18 meses de su 5 ideal, o debe ser prudente, desestimar la operación X, y usarla. Venta de Medina para asegurar a dos centrales zurdos y dos laterales de jerarquía, priorizando la solidez defensiva a largo plazo sobre el lujo táctico inmediato. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y estén atentos, porque la respuesta de Riquelme es el punto de no retorno del Xeneize de 2026. Atención canal, aficionados que viven y mueren por el mediocampo de Boca, y analistas del póker de Riquelme. La operación X Fernández ya no es solo un bombazo, se ha convertido en una carrera contra el tiempo donde la clave de bóveda no es el dinero, sino el calendario deportivo europeo. El spoiler es este: la fórmula joya por 5, Vicente Taborda por X, ha llegado a oídos del Bayer Leverkusen, y la respuesta preliminar no fue un no rotundo, sino un silencio estratégico que Boca interpreta como negociación abierta.
El bombazo es que, para romper ese silencio, Riquelme está dispuesto a utilizar a Edinson Cavani como anzuelo emocional, pidiéndole al matador que se comunique con X para convencerlo de forzar la salida, prometiéndole un mediocampo de ensueño con él, Zenón y Lescano. La presión es total, porque si Boca no cierra a X antes del parate de invierno europeo, el Bayer Leverkusen lo declarará intransferible por el resto de la temporada. Hoy vamos a desgranar el papel de Cavani en la seducción del 5, la situación de Vicente Taborda ante la inminente transferencia, y porque el central zurdo ahora debe esperar a que se defina la suerte de X. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. La mística de los ídolos es la última carta de Riquelme en esta pulseada de gigantes. Capítulo 7. La estrategia Cavani, el anzuelo emocional. Juan Román Riquelme es un maestro en el uso del capital sentimental como arma de negociación. Consciente de que el muro financiero, los 25 millones de euros, y el muro táctico, Xabi Alonso, son casi infranqueables, el presidente de Boca ha apelado al factor emocional supremo, Edinson Cavani. La estrategia Cavani es audaz y simple. La misión del matador. Riquelme le ha pedido a Cavani que se comunique directamente con X Fernández. La conversación debe ser de jugador a jugador, de referente a referente, transmitiéndole a X la importancia de su rol en la potencial conquista de América. El proyecto de los Galácticos. Cavani debe seducir a X prometiéndole un mediocampo de ensueño que le daría al 5 la libertad total para jugar. La promesa es la sociedad de la excelencia, X Fernández, orden y pase, Kevin Zenón, verticalidad y desequilibrio, y Alan Lescano, creatividad y último pase. La llegada de X sería el motor que haga funcionar el tridente ofensivo que Cavani necesita para brillar en la Copa. El factor Copa. Cavani, que sacrificó su carrera europea por la obsesión de la Libertadores, es la voz más creíble para transmitirle a X el valor de la gesta en la Bombonera. El mensaje es claro: vuelve ahora, en tu mejor momento, y sé el 5 campeón de América. El impacto emocional de una llamada de Cavani a un joven como X Fernández es incalculable. Si el matador logra encender la chispa sentimental en X, el jugador podría presionar con más fuerza al Bayer Leverkusen para que acepte la fórmula de trueque con prima que Boca propone. La mística de los ídolos es la última bala de Riquelme. Capítulo 8. Vicente Taborda, el sacrificio necesario y su rol en el trueque. La fórmula joya por 5 pone el foco sobre Vicente Taborda. Este talentoso enganche, que ha tenido destellos de calidad en Boca, se ha convertido en la moneda de cambio para destrabar a X. La posición de Taborda en Boca es compleja. Es un jugador de la talla de un 10, pero la presencia de Zenón y la posible llegada del Lescano le cierran la puerta a la titularidad. El valor de Taborda para Leverkusen. El Leverkusen, que opera con una visión de largo plazo, ve en Taborda un activo valioso. Es joven, tiene proyección europea, un enganche clásico que puede adaptarse a un mediapunta en Alemania, y su valor de reventa puede ser muy alto. Aceptar el 100% del pase de Taborda a cambio del préstamo oneroso de X, $5 millones de prima, es un negocio estratégico que beneficia a ambas partes. Leverkusen cubre la pérdida de X con un activo futuro y Boca resuelve su problema estructural inmediato. El riesgo para Boca. El riesgo es sacrificar a un talento genuino de las inferiores. Riquelme debe ponderar si el beneficio inmediato de tener a X supera el costo a largo plazo de perder a un futuro 10 como Taborda. La decisión demuestra que la urgencia táctica por el 5 ideal es suprema. La negociación de Taborda se está manejando con extremo sigilo. Su agente ya fue notificado de la posibilidad de un destino alemán, y el jugador, aunque triste por dejar Boca, ve en la Bundesliga una oportunidad de crecimiento que no tiene la Bombonera. Capítulo 9. El ultimátum del calendario europeo, la presión de diciembre. El enemigo real de la operación X Fernández no es River Plate ni la oposición, sino el calendario europeo. El Bayer Leverkusen no tiene la misma ventana de mercado que los clubes sudamericanos. El ultimátum del calendario es estricto. Antes del parate invernal, Boca debe cerrar la fórmula joya por 5 antes de que la Bundesliga entre en su receso de invierno, finales de diciembre. Si la negociación se extiende más allá de esta fecha, el Leverkusen cerrará las puertas. La temporada decisiva. Xabi Alonso está en una temporada decisiva para la conquista de títulos. El técnico no puede permitirse la pérdida de X, un titular indiscutido, en medio de la Liga y las Copas Europeas. Si la negociación se demora, el club alemán declarará a X intransferible hasta el final de la temporada. Esta presión temporal obliga a Riquelme a acelerar la venta de Jorman Campuzano, $5 millones, para tener el capital de prima para la cesión de X. La venta de Campuzano se vuelve el motor financiero inmediato, mientras que Taborda es el motor contractual para seducir a Leverkusen. Capítulo 10. El central zurdo, la víctima colateral del sueño X. La obsesión por X ha tenido una víctima colateral en el tablero de Riquelme.
la búsqueda del central zurdo de jerarquía. El ultimátum del Consejo exigía el fichaje simultáneo de Central y 5, pero la complejidad de la operación X ha forzado a Riquelme a priorizar la reasignación de fondos. El dinero de la venta de Campuzano, $5 millones, estaba destinado al central zurdo, 3 millones, y a Santino Andino, 2 millones. Ahora, ese mismo dinero debe destinarse a la prima del préstamo de X, $5 a $7 millones.